Bueno, salto en los días, llegó el momento del abandono, 2 de mayo, y uno de los hermanos está encubierto, imbuido en su condición de tripulante del buque. Está encubierta en su puesto de abandono y no lo ve a su hermano. Viene el mayor de los Ávila a preguntarnos por el hermano, es decir, a ver si habíamos visto al hermano, que era uno de los cantineros. Yo le respondí que no, mismo el suboficial que estaba conmigo tampoco, y él se fue a buscar a su hermano. Bajar a cubiertas bajas en ese momento era tremendo, era ir a la muerte prácticamente. Pero él no atendió razones, él no quiso que le torcieran la idea de ir a buscar a su hermano. Que esa fue la última vez que yo lo vi, ¿no? Y a un principio estuve renegada con él y resentida porque digo, ¿cómo no pensó en nosotros? Pero después con el correr del tiempo me fui dando cuenta que yo también lo hubiese hecho por un hermano. Los 2 hermanos Ávila son 2 de los 323 héroes del crucero General. Y con tanta audacia se acercaban estos 2 aviones a la fragata inglesa que la tripulación de la fragata estalló en aplausos. ¿Aplaudieron los ingleses? Lo cuenta un periodista inglés. Se deslumbraron por el coraje, por la osadía de nuestros pilotos y los aplaudieron en ese momento. Me está poniendo, de verdad me emociona lo que me estás contando. En una fragata inglesa, combatiendo, ven una maniobra heroica de nuestros pilotos y los aplaude la propia tripulación. Y se ponen a aplaudir la tripulación. Exacto. Gareth Parry es el periodista inglés que publicó esa noticia. Empezaron a aplaudir en el medio del combate. Pero escúchame, para saber cómo pelearon nuestros pilotos, tenemos que ir, por ejemplo, a las memorias de Woodward, que cuenta cómo fue fuera de combate la fragata Broadsword. Dice que venían los 2 pilotos, Carballo y Rinke, atravesando esa muralla de fuego, y los radares de los misiles ya los habían enganchado, eran hombres muertos, porque el radar del misil te engancha y te pega, no le puede errar. ¿Por qué te engancha y te pega? Porque por la tecnología, no te me pidas que te explique tecnología, okay, pero una vez que lo engancha te derriba. Imagínate, estos pilotos, con la tensión terrible de ese momento, ¿sabes lo que hicieron? Se pusieron ala con ala, y los radares, que tenían 2 blancos, de repente vieron uno solo, y no salieron los misiles. Lo más difícil fue el 8 de junio, porque resulta que cuando yo era instructor, tuve un cadete de 2º año que se llamó Juan José Arrarás. Cuando fui instructor de vuelo, yo le enseñé a volar a Juan José Arrarás. Cuando fui a 4, llegó a 4 Juan José Arrarás. Era una persona excepcional. Yo digo, era una persona luz. ¿Cómo sabes cuándo es una persona luz? La persona luz es aquella que cuando entra todos sonríen. Y él era así, donde entraba transmitía paz, amor a Dios, alegría, compañerismo, ninguna maldad, nunca lo escuché hablar mal de nadie, y lo quería como si fuera un hijo. Y el 8 de junio, él, bueno, pasó otra cosa, me vienen muchos recuerdos. Él, el 8 de junio, él previamente fue su jefe de escuadrilla a traer un avión a Río Cuarto para que lo arreglaran. En ese momento él vino a verme, me quería mucho, y yo a él, y me dijo, lléveme a su escuadrilla. Dije, ¿por qué? Y no sé, porque mi jefe de escuadrilla se fue y estoy incómodo. Y entonces yo dije, voy a tratar, pero yo decía, si yo lo traigo a mi escuadrilla, salimos mucho y se puede morir. Y bueno, conclusión, no lo llevé. El día 8 de junio, yo aterricé de una misión. Cuando estaba por subir al avión para salir a la misión, él me dijo, cuídese mucho. Le decían turco. Y yo dije, no se preocupe, turquito, que yo no como vidrio. Cuando aterricé, él ya había despegado en otra misión y nunca más volvió, ¿no? Ese para mí fue el peor día de la guerra. Inglaterra, hay una lista de moral, valores y demás. El 7º país del mundo en cuanto a moralidad y todo eso es Inglaterra, que robó 90 países. El puesto 97 le pertenece a Argentina, ¿no es cierto? Que nunca jamás le robó tierra a nadie y perdió tierra con todos sus vecinos.
Por lo tanto, desearía nunca tener que tirar contra otro ser humano, y más aún después de haberme hecho tan amigo de otros ingleses. Pero si la patria me necesita, yo ya me subo y me acuerdo. Si estoy en este avión y tengo un problema y me empieza a trepidar el motor, digo acelerador cerrado, generador de emergencia, extender, llave primario manual en manual, desciendo debajo de mi pie, debajo de mi pie conecto la llave de reencendido. Si el motor reenciende, coloco 87% y me dirijo al aterrizaje. Si el motor no reenciende, espero un minuto para intentar un nuevo reencendido. No,